Hermanos, el día de hoy iniciaremos una serie nueva, hermanos, en el sentido de que acabamos de finalizar una y vamos a empezar otra. No nueva, hermanos, en el sentido de que no es una enseñanza que no hayamos antes estudiado. Pero, hermanos, hay la necesidad de reforzar ciertos aspectos. La serie, hermanos, la hemos titulado Veritas Divinas, el teísmo clásico, la fe que nos sostiene. Hermanos, primero, hace un tiempo, quienes estuvieron, hermanos, en la exposición de la confesión, específicamente en el capítulo 2, hermano, hablamos sobre este tema. ¿Sí? Nuestra confesión bautista, hermanos, afirma el teísmo clásico. Y ahorita vamos a ir viendo, hermanos, para quien no sepa de qué estamos hablando, entre los que nos escuchan también en línea, por las redes sociales, y si hay alguien de aquí que no recuerda, hermanos, o que no se acuerde sobre qué hacía referencia a esto, ahorita vamos a hablar un poco más, hermanos, pero no son enseñanzas, hermanos, que deberíamos de desconocer. ¿Por qué? Porque aparecen en nuestra confesión de fe. Hay una idea, de verdad, hermanos, creo yo muy incorrecta, de que este tema, hermanos, y ciertos temas doctrinales se piensa que tienen que ser tratados de una manera exclusiva para seminarios. Concuerdo totalmente, hermanos, con la afirmación de un estimado pastor, hermanos, que dice que los términos teológicos se quedan en el escritorio cuando se va a predicar. Y creemos, hermanos, que eso es real. Sin embargo, hermanos, también creemos que es necesario que la iglesia local, los miembros, no solamente los ministros, entiendan ciertas verdades bíblicas en los términos correctos. Y más sobre este tema, hermanos, porque hoy, hermanos, tenemos un problema que puede ser bien usado, pero que lamentablemente muchas veces es mal usado, ¿no? En que tenemos la costumbre, hermanos, de buscar por internet. Hermanos, el internet es una herramienta muy buena, pero es una herramienta peligrosísima también al mismo tiempo. En el internet, hermanos, tú te puedes encontrar muchas cosas que son de edificación, pero también te puedes encontrar muchas cosas, hermanos, que están disfrazadas de sana doctrina, pero que en realidad no lo son, hermanos. Y que son enseñanzas, hermanos, muchas veces que están contradictorias, que son contradictorias a lo que la palabra de Dios nos dice y a lo que confesamos nosotros, hermanos, como bautistas particulares, bautistas confesionales o bautistas adheridos a la segunda confesión de Londres. Y ojo, hermanos, no estoy hablando de enseñanzas de sectas, porque creo yo, hermanos, que podemos alcanzar a distinguir una enseñanza de una secta, a como nos hemos preparado, hermanos, por la misericordia de Dios, hermanos, para la iglesia, y con lo que se ha ido enseñando. Creo que hay algunas sectas, hermanos, en las que podemos alcanzar a distinguir las herejías, por la misericordia de Dios, hermanos, y que Él protege a la iglesia, hermanos, de eso. Pero el problema es que también, hermanos, no solamente dentro de los hermanos que conocemos como dispensacionalistas, afirman errores, hermanos, que son contrarios a la creencia clásica de la iglesia o histórica. Estoy hablando, hermanos, que hay doctrinas fundamentales que aún dentro de los ámbitos reformados, hermanos,
no están adheridas principalmente, hermanos, o en la profundidad, en la doctrina histórica, aún dentro del ámbito reformado, hermanos. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y enseñar a la iglesia. Hermanos, no podemos, aunque quisiera, hermanos, se lo soy bien sincero, aunque quisiera, hermanos, que ustedes no escucharan enseñanzas en internet fuera de las que fueran aprobados por el pastor, aunque quisiera que fuera así, hermanos, sé que es muy complicado. ¿Sí? Y no podríamos ponernos en el sentido de que no escuche nada de internet. Pero lo que sí quiero hacer, hermanos, es advertir. Hermanos, el Señor ha puesto, por su misericordia, hermanos, 2 ministros en esta iglesia local. Que, hermanos, la responsabilidad de estar enseñando lo que es acorde a la sana doctrina es muchísima, hermano. Y es desvelo y es cansancio, hermanos, por estar buscando y profundizando y que no traigamos una enseñanza que no sea acorde, hermano. Hemos estado haciendo el esfuerzo, hermanos, por tener las enseñanzas disponibles para la iglesia a través del canal de YouTube. Para eso, hermanos, para que como iglesia, ojo, no estoy haciendo una invitación, hermanos, a que no escuche nada fuera de lo que podamos decir el pastor y un servidor, hermanos, como enseñanza. Espero yo que no se malinterprete. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que estamos haciendo el esfuerzo por la misericordia de Dios de poner todo el material suficiente, hermanos, para que usted pueda aprender. Para que usted pueda ser edificado. Con verdades, hermanos, que han sido discernidas por la tradición de la iglesia y al mismo tiempo, hermanos, por los ministros que Dios ha puesto en esta congregación. No estoy diciendo con esto, hermanos, que no podamos tener hermanos, que los hay, hermanos, muchos, que pueden ser de mucho beneficio. Lo que estoy diciendo, hermanos, espero yo explicarme de la forma correcta, es cuidar el orden. Cuidar el orden. Hermanos, vamos a entrar en un tema que, como le dije, ya lo estudiamos, algunos aspectos, pero hay necesidad de volverlo a estudiar, hermano. Usted recordará, hermanos, que hace unas semanas, el martes, hicimos algunas preguntas en el estudio. Hermanos, hoy al finalizar pondremos otras. Hermanos, necesitamos, hermanos, saber qué tanto vamos avanzando. ¿Sí? Y por eso, hermanos, estamos retomando esto. En el canal de YouTube, hermanos, también hay una sección especial que pusimos enseñanzas sobre la doctrina de Dios, hermano. Y allí están, hermanos. Son 3 clases, hermano, donde profundizamos sobre estos temas, o tocamos algunos de estos temas. Pero, hermano, hoy vamos a tocar nuevamente, hermanos. Yo le invito, hermanos, ¿sí? Yo le invito a todos y cada uno, hermanos, que tratemos de ir, hermanos, en el mismo canal. Hermanos, si usted lee algo por fuera y le llama algo la atención, por favor, hermanos, pregunte al pastor o pregunte a un servidor antes de afirmar algo como cierto. ¿Sí? Que se corrobore de esa manera, hermanos. ¿Sí? Pero creemos, hermanos, que el desarrollo que le vamos a dar, hermanos, va a ser suficiente para la edificación de la iglesia. Hermanos, no vamos a dar un estudio de seminario, hermanos. ¿Sí? No me voy a poner en una profundidad, hermanos,
que demanda una profundidad teológica de seminario. Si alguien quiere aprender más, hermanos, sobre esto, acérquese, hermanos, y con toda confianza, hermanos, estudiamos más. Para el grueso de la iglesia, hermanos, trataremos de tocarlo de una manera que no sea ligera, pero que al mismo tiempo, hermanos, no tenga dificultad en lo humanamente hablando. Porque va a tener dificultad, hermano. Hermanos, durante 17 siglos, posterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, durante 17 siglos, la ortodoxia cristiana, en cuanto a la doctrina de Dios, era algo, hermanos, por decirlo de alguna manera, simple. No simple en el sentido que era fácil de entender, hermanos, sino simple en el sentido de distinguir quiénes eran los que estaban los ortodoxos y quiénes eran los herejes. Porque había de dos, hermanos, únicamente. ¿Sí? Estaban aquellos que se referían a la doctrina ortodoxa sobre Dios y su naturaleza, que eran aquellos, hermanos, que estaban o que sostenían los credos y confesiones de fe, y estos eran considerados ortodoxos. Y estaban los del otro lado, que los rechazaban, y estos eran considerados herejes. Eran dos líneas, hermanos. Por increíble que parezca, hermanos, para muchos, pero los romanistas entraban dentro de estos ortodoxos, de los que aceptaban los credos y las confesiones. Por increíble que parezca, hermanos. Es decir, hermanos, la reforma fue un grito de protesta contra la doctrina de la justificación, ¿sí? Por solo la fe. Iniciando con Martín Lutero, aunque inició un poquito antes, hermanos, pero vamos a irnos con Martín Lutero. Pero el problema, hermanos, no era la doctrina de Dios, de la naturaleza de Dios. Todos, hermanos, católicos romanos, en general, no tenían el más mínimo problema en confesar a Dios como el teísmo clásico, que es la enseñanza que vamos a estar desarrollando durante varias lecciones, lo afirmaban. No tenían problema. Lo que hacía más contradictorio su posición en cuanto a la justificación solo por fe, o en contra de la justificación. Era más contradictorio, hermanos, porque intelectualmente aceptaban la naturaleza de Dios, pero el problema era, hermanos, cuando lo querían, hermanos, enlazar con la doctrina de la justificación. Ahí era el problema. Pero eso es otra cosa, ¿sí? En la actualidad, hermanos, vivimos un relativismo. ¿Qué es un relativismo, hermanos? Que cada quien piensa que tiene verdades y que la verdad no es una. Y que nosotros tenemos que respetar, hermanos, las posiciones de cada uno de los que profesan ser cristianos. En la actualidad, hermanos, ese relativismo que vivimos se ha desprendido en diversos sistemas teológicos. Y ahora, hermanos, se vuelve muy complicado para muchos poder afirmar las verdades fundamentales que sostienen nuestra fe en lo referente a la doctrina de Dios. Hoy se ha vuelto más complicado. Bueno, no se ha vuelto, hermanos, lo hemos vuelto más complicado. Por temor, hermanos. Por temor al rechazo. Por temor a decir ciertas cosas que hoy quizás son consideradas herejías. Pero 17, 18 siglos atrás no lo era así.
Hermanos, lamentablemente, hermanos, en el siglo XVIII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y ojo, hermanos, con esto. Recuerden que estamos en un estudio doctrinal, hermanos, ¿sí? Yo no voy a aventar un montón de pasajes bíblicos, ¿sí? Porque estamos viendo el desarrollo doctrinal. Lógicamente tenemos que tener sustento bíblico y eso lo vamos a ir viendo, pero no voy a dar el mundo de citas. Siglo XVIII, hermanos, la filosofía, pongan atención a esto, hermanos, no quiero que nos desviemos. La filosofía experimenta una evolución, por llamarlo de alguna manera, es decir, un cambio de paradigma. Cuando del siglo XVII hacia atrás, hermanos, y ojo, ¿qué es la filosofía, hermanos? Para no avanzar sin tener por qué, hermano, ¿por qué nos habla de filosofías? Si estamos en la iglesia. Primer error, hermanos. La iglesia antigua, apostólica, primitiva, la iglesia de los primeros 16 siglos, explicó el cristianismo de la escritura con principios filosóficos. El problema es que había filosofías que eran rechazadas. Pongo un ejemplo, hermanos. Bueno, hermanos, primero, filosofía, hermanos, para irnos por términos. La palabra filosofía se divide en dos términos, hermanos. Filos y sofía. ¿Sí? Filos es amor y sofía es sabiduría o conocimiento. Entonces, la palabra filosofía es amor por el conocimiento o la sabiduría. O como muchos la han definido, hermanos, la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo. De hecho, nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos por conocer, ¿verdad? Hermanos, si a nosotros no nos apasiona Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? En eso no hay nada de malo. El problema es cómo aplicas esa filosofía en tu vida. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que aproximadamente, hermanos, estoy hablando del siglo IV, antes de Cristo, surgen, hermanos, los primeros filósofos. Los primeros filósofos, hermanos, se les conocieron como los filósofos presocráticos. Estos primeros filósofos, hermanos, tenían la intención, como la sabiduría era el amor por el conocimiento, la búsqueda de la sabiduría, tenían como intención encontrar el origen de todo. Se empezaron a preguntar, ¿cómo surgieron las cosas? ¿Cómo surgió todo esto que vemos y vivimos? Ojo, hermanos, estoy hablando del siglo IV, antes de Cristo. Pregunta, ¿ya existía la escritura? Siglo IV antes de Cristo. Sí, hermanos. Sí, ya todavía. De hecho, hermanos, los famosos 400 años del silencio, sí, del silencio se le llegaron a tener. Esos 400 años. Que se piensa, hermanos, se afirma, no se escribió ninguna revelación nueva hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra la filosofía. Entonces, había conocimiento anterior sobre el origen de las cosas, si lo había, hermanos. El Antiguo Testamento ahí estaba. ¿Sí? El detalle era, hermanos, que estaba para la nación de Israel. Para ellos, a ellos les había sido dada la palabra. La nación pagana, ¿qué empezó a hacer entonces? Buscar con razonamientos humanos encontrar el origen de las cosas. De forma sumamente equivocada, hermanos, ellos empiezan a buscar algo que le conocían como el arge o el arche. ¿Que a qué hacía referencia esto, hermanos? Al origen del todo.
Para algunos, hermanos, como por ejemplo Tales de Mileto, hermanos, que fue uno de los primeros presocráticos, era el agua, el arge. Es decir, el inicio de todo era el agua, para algunos. Para otros era el aire, para otros era el fuego, para otros era la tierra, para otros eran un sinfín de elementos, hermanos, y empezaron a sacar conclusiones. Erradas, hermanos, pero se empezaron a sacar un mundo de conclusiones. ¿Sí? Después de esto, hermanos, viene una época que dentro de la historia se le conoce como la época dorada. En cuanto a la filosofía estamos hablando. Aparecen, hermanos, 3 hombres. Sócrates, Platón y Aristóteles. Con una sabiduría tremenda, hermanos, ¿sí? Ojo, no estoy hablando que estos hombres hayan sido salvos, hermanos. No estoy hablando que estos hombres eran siervos de Dios. Para nada, hermanos, ¿sí? ¿Fueron usados por Dios? Sí, hermanos. Desarrollaron, hermanos, en el mundo pagano, ojo, en el mundo pagano, estamos hablando del mundo pagano, ¿sí? Desarrollaron, hermanos, métodos para llegar a ese conocimiento. Empezó primero, hermanos, Sócrates, con un método que se le llamaba mayéutica, donde hablaba sobre, hermanos, el que en el hombre llegaba al conocimiento a través de preguntas y respuestas. Era la forma en la que el hombre llegaba al conocimiento. De hecho, la mayéutica, hermanos, en su definición, era el arte de dar a luz. Las mayéuticas, hermanos, eran las parteras que ayudaban a las mujeres a dar a luz. Entonces, Sócrates, a través de esa idea, dice, es que el filósofo es como la partera, ayuda al hombre a dar luz en cuanto al conocimiento, y esto lo hace a través de preguntas y respuestas. Hasta aquí estamos de acuerdo, estamos entendiendo, ¿sí? ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Hasta ahí lo deja él. Después, hermanos, este hombre tiene un estudiante que se llama Platón. Y él no se queda con que puras preguntas y respuestas. Hay que dialogar para ir más a fondo. Y este hombre desarrolla algo que se le conoce como la dialéctica. En la dialéctica, hermanos, se manejaban 3 postulados. Uno podía llegar a la verdad a través de 3 postulados. Una tesis, una antitesis y una síntesis. Que en una tesis, hermanos, era una afirmación de algo real. Una antitesis era la contra a esa afirmación. Y la síntesis era el punto medio entre la afirmación y la contra. Por ejemplo, hermanos, el sol, sabemos que es bueno para el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, según la dialéctica, la tesis es que el sol es bueno. Para llegar a una antitesis, el contrario del sol es bueno, hermanos. ¿Qué pasa? El sol, ¿qué pasa? Produce cáncer, ¿verdad? Una exposición prolongada al sol te puede producir cáncer. Entonces la antítesis esta es que produce cáncer. Decía Platón, hay que desarrollar una síntesis de esto. Hay que sacar el punto bueno. Si duras X cantidad de tiempo en una exposición al sol, te beneficia. Si duras más de X cantidad de tiempo, te perjudica. Entonces, a través del diálogo, se llegaba a esta resolución. En el paganismo, hermanos, vuelvo a repetir, hermanos, no olvidemos esto. Es importante esto, hermanos. ¿Sí? En el paganismo. Después de esto, sale otro hombre, que es Aristóteles, pero él lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, hermanos. ¿Sí? Paganismo. ¿Sí? Paganismo. Ponemos un stand-by en el paganismo, hermanos, ¿sí? Detenemos un poco el paganismo. Nos regresamos, hermanos, a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos esto ya, regresamos a las cosas de Dios. El teísmo clásico, hermanos, es la doctrina ortodoxa
históricamente afirmada de la iglesia sobre Dios. Que ojo, hermanos, si tienen que apuntar, apúntenle, hermanos. Dice que Dios es la primera causa, ojo con esta palabra, hermanos, primera causa, simple, inmutable, eterna y autoexistente del cosmos. ¿Sí? Ojo con la definición, hermanos. Dios es la primera causa, simple, inmutable, eterna y autoexistente del cosmos. Hermanos, este es el pensamiento ortodoxo de la iglesia. No estamos hablando de paganismo. Aquí estamos hablando de la iglesia. Su afirmación principal, hermanos, dentro de esto que acabamos de decir, era que Dios creó el mundo y Dios actúa sobre el mundo o en el mundo. Pero el mundo o la creación no pueden cambiar a Dios en ninguna forma, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos dentro de la iglesia, hermanos, decían, Dios es la causa primera, simple, inmutable, eterna y autoexistente del cosmos, que crea el mundo y obra sobre el mundo. Pero el mundo no puede influir o cambiar en absolutamente nada, nada, en ningún sentido, a Dios. ¿Hasta aquí no estamos de acuerdo? ¿Está explicado? Sí. Ahora, hermanos, regresa al paganismo. Aparece este hombre. Aristóteles, hermanos, no se quedó conforme con los otros dos métodos y desarrolla un método, hermanos, que se llama aristotélico. Este método que se llama aristotélico, hermanos, afirmaba que el origen de todo es movido a través del ejercicio de la potencia. ¿Qué es esto, hermanos? De las causas que generan un efecto. ¿Sí? Aristóteles habló de 4 causas, hermanos. ¿Sí? 4 causas. Perdón, me equivoqué. Aristóteles, hermanos, dentro del paganismo, ¿sí? Dijo que todo, hermanos, tenía su origen en esta teoría de la causalidad, la teoría aristotélica de cómo suceden las cosas y cómo se genera todo. Él, hermanos, tenía que para entender el universo y todo lo creado, ¿sí? Toda causa tiene un efecto. Por ejemplo, hermanos, si yo aviento este para arriba y lo cacho, es porque, hermanos, la causa de, ¿sí? Todo lo que sube baja. Y por más que lo intente, hermanos, inténtelo usted y va a ver que no se va a quedar a menos que lo aviente arriba del techo. Pero todo lo que sube baja. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Aristóteles dijo, para poder entender todo, tenemos que entender estas 4 causas. La causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. Hermanos, no puedo meterme a estudiar estas, ¿sí? Porque nos llevaría, hermanos, a estudiar metafísica, hermanos. Si le enseñara yo un libro de metafísica, hermanos, es no así, hermanos, es tremendo, hermanos, y es complicadísimo. No me voy a meter en esto, hermanos, ¿sí? Para no meterme en problemas. No quiere decir que no sea importante, hermanos, ¿sí? Pero para cuestión de la explicación ahorita no lo requerimos. Nos vamos a enfocar en esta causa que desarrolló Aristóteles. ¿Saben cómo le llamó Aristóteles, hermanos, a esta causa? Final. Le llamó primera causa.
causa simple, causa inmutable, causa eterna, acto puro. Así le llamó él. Todo se genera a través de esta causa. Un hombre pagano, hermanos, con una sabiduría tremenda, hermanos. Hermanos, la ciencia tiene su origen en la filosofía. La ciencia no puede llegar a ser ciencia sin filosofía. ¿Por qué? Porque la ciencia busca dar respuesta a preguntas. A esto, hermanos, se le conoce como metafísica. Aristóteles le llamó a esta causa final el acto puro. Y de verdad, hermanos, literalmente en su libro de metafísica, así lo llama, hermanos, acto puro. ¿Habrá conocido la Biblia Aristóteles? Seguramente sí. Seguramente sí. Seguramente. No estoy diciendo que haya sido salvo. No lo estoy diciendo. Pero de que desarrolló, hermanos, en ese sentido, de esa manera, sí fue así. ¿Sí? ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Sí? Perspectiva pagana. ¿Por qué el teísmo clásico? Hermanos, porque, ojo, la doctrina del teísmo clásico, como está expuesta en los credos y confesiones, data del siglo IV, después de Cristo. Y yo te estoy hablando de este desarrollo del siglo III, siglo IV, siglo II, antes de Cristo. ¿Sí? Cuando el cristianismo, hermanos, sale de Israel y empieza a predicarse en los gentiles, lógicamente empieza a encontrar mucha oposición, hermano. Mucha oposición empieza a encontrar. ¿Qué hicieron los padres, hermanos? ¿Los apóstoles? Te vamos a interpretar lo que dice aquí en tu lenguaje. ¿Tú crees que la metafísica es real? ¿Tú afirmas la metafísica bajo esos principios? Pues esos principios son sacados de aquí. Porque la escritura fue antes que Aristóteles. Y es muy probable que Aristóteles haya leído la escritura. Y empezaron a explicar. Hermanos, pregunta. Si el teísmo clásico afirma, hermanos, que Dios es la primera causa, encontramos un texto bíblico que diga tal cual así, Dios es la primera causa. Un texto bíblico que diga tal cual, hermanos, Dios es la primera causa. Un texto bíblico, hermanos, que diga tal cual, Dios es simple. Un texto bíblico que diga tal cual, hermanos, Dios es acto puro. No lo encontramos, hermanos. Un texto que diga textualmente, hermanos, ¿sí? No lo encontramos. Entonces, ¿por qué el teísmo clásico empezó a afirmar estas cuestiones si no venían tal cual en la Biblia? Ahí es donde empieza lo interesante, hermano. Porque ellos tenían que hacer un desarrollo teológico, hermanos. Recuerden, hermanos, ¿qué decíamos? Hermanos, no he tocado ni siquiera los primeros 3 párrafos de lo que traía para tocar esta clase y son 5 hojas, hermanos. Imagínense cómo está. Recuerden lo que dijimos la vez pasada, hermanos. El desarrollo del dogma, ¿sí? O de la doctrina, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él empieza, hermanos, a afirmar verdades que habían sido mal interpretadas durante mucho tiempo. ¿Sí? Recuerden, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo viene,
y explica la ley, Él no está redefiniendo la ley, Él está explicando cómo era anteriormente. Eso es reformar, hermanos. Reformar la iglesia. ¿Sí? Él no estaba enseñando algo nuevo. No. Es que el problema es que ustedes lo malinterpretaron. Vamos a lo antiguo. Por ejemplo, ¿qué dice en cuanto al divorcio? Cuando le preguntan al Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio, repudio, carta de repudio? ¿Y qué dice el Señor, hermanos? Sí, así ha sido siempre, adelante. No, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, pero en un principio no era así. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando a él, hermanos? ¿Que se pueden divorciar? No. El pecado, hermanos. Entonces, cuando llegan los apóstoles, hermanos, el dogma está en un punto muy elevado. Pero, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Lo comentábamos, los apóstoles mueren. Nuestro Señor Jesucristo muere. Y los apóstoles empiezan a predicar el evangelio fuera de Israel, hermanos. Empiezan a cimentar la iglesia fuera de Israel. Y los apóstoles llega un tiempo, hermanos, en que la iglesia doctrinalmente estaba fuerte, pero mueren, hermanos. Tenían que morir. ¿Y qué pasa con el dogma, hermanos? Una picada así, hermanos, hacia abajo. Pasó lo mismo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino, hermanos, también estaba acá hasta abajo. La iglesia tuvo que empezar nuevamente, ¿sí? A reformar, a desarrollar el dogma, hermanos. Y se fue a través de los siglos. Cuando empezaron a encontrar, hermanos, herejías, ojo, empezaron a aparecer herejías, hermanos, que negaban a Cristo y que por consecuencia, hermanos, negaban la Trinidad. Cuando empezaron a aparecer, hermanos, por ejemplo, los gnósticos, no vamos a hablar hoy, sí vamos a hablar más adelante, pero hoy no. Empezaron a aparecer los gnósticos, empezaron a aparecer los arrianos, el sabellianismo, etc. Empezaron a surgir un montón de herejías, ¿eh? ¿Qué empezaron a hacer, hermanos? Empezaron a desarrollar credos. Ojo, hermanos, lo que empezaron a hacer no fue texto tras texto, ¿verdad? Empezaron a hacer un desarrollo doctrinal de lo que aquí estaba. Y hermanos, en las primeras herejías y en los credos, las palabras que usaron fueron las mismas en el sentido de ese acto puro, de ese acto final, de esa causa final que se había desarrollado en la metafísica de Aristóteles. ¿Te das cuenta, verdad? Esa relación, hermanos. Y empezaron a desarrollar, hermanos, y a enseñar. ¿Estaban rechazando a Dios? No, hermanos. No lo estaban rechazando. De hecho, hermanos, más adelante lo vamos a ver eso también, hermanos. El apóstol Pablo hacía mucha referencia a la iglesia, sobre todo a Timoteo, que se acordaran lo que le había enseñado a él o a la iglesia. Dice, por medio de carta y de palabra. Es decir, hermano, Timoteo y las iglesias recibieron enseñanza de Pablo más de la que está en las palabras. En la palabra. Recibieron más enseñanza. ¿Sí? Les enseñaba de otra manera. ¿Sí? Ojo, hermanos, esto no es una invitación, hermanos, a hacer un lado la Biblia. No. Es una invitación a interpretarla de forma correcta. Tenemos que aprender a diferenciar, hermanos, entre el biblicismo, el ser biblicista y el ser bíblico. Eso es bien importante, hermanos. ¿Sí? Un biblicista, hermanos, es la contradicción más grande que puede existir en el mundo, hermanos. Sobre todo aquí en México. Porque aquí en México, hermanos, muchos dicen, es que si no está con un texto y un versículo tal cual, no puede ser verdad. Por eso yo rechazo los credos y las confesiones. Y tú le preguntas a ese, aquí en México, hermanos, que rechaza los credos y las confesiones, le dice, pues entonces yo creo que a lo mejor tú has de ser muy diestro en el griego, en el hebreo y en el arameo, o por lo menos en el latín. ¿Y qué te dice? Pues si a duras penas sé español. Bueno, el inglés aunque sea.
Entonces, eso es contradictorio, hermano. Eso es contradictorio, totalmente. Y ojo, no estamos diciendo que las traducciones al español sean herejías, ¿no? Estamos diciendo, hermanos, que en las traducciones del español, hermanos, hay más de 1900 diferencias, hermanos, entre las traducciones. 1900, hermanos. Entonces, ¿quién? Hermanos, esto es el teísmo clásico, hermanos. Ahora, hermanos, ojo. ¿Por qué empiezo con esto, hermanos? Hay un hermano, tiene muy buenas enseñanzas, hermano. ¿Y por qué le digo, hermanos? ¿Por qué inicié con esta de que cuidado lo que leemos, hermanos? Si no tenemos la capacidad para discernir, hermanos, bien algunas cosas, hay que tener mucho cuidado, hermano. Hermanos, si yo le digo ahorita, hermanos, no lea Cash Luna, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay ningún problema. Hermanos, no lea Dante Gebel, todos estamos de acuerdo, hermanos, no hay ningún problema. Hermano, no lea no me quiero prometer en más problemas. Pero mejor no me voy a meter en problemas, me lo voy a dejar hasta ahí. Bien, sabemos que estos hermanos son herejes de primera, hermanos. Herejes de primera. Pero que sí te digo, hermanos, que hay muchos hermanos fieles que pueden cometer errores. Hay un hermano, Jeffrey Johnson. Hermanos, tiene enseñanzas tremendas, hermanos, muy buenas, hermanos. Es actual. Tiene libros muy buenos, hermanos. De hecho, nosotros estudiamos un libro de él sobre la iglesia. Tiene enseñanzas muy buenas. Pero, hermanos, tiene un libro que se llama, hermanos, está en inglés, El Dios Revelado, una introducción al teísmo clásico bíblico, donde él aborda una serie de preocupaciones teológicas y filosóficas. Y en ese libro él invita a los cristianos a abandonar las filosofías paganas y conocer al Dios, ojo de esto, hermanos, del teísmo clásico bíblico, dice. Debo de reconocer, hermanos, que estoy de acuerdo en parte con el hermano. El problema, hermanos, es el eje del libro, hermanos, gira en torno de una acusación sobre una influencia, desde el punto de vista de él, muy negativa, de Tomás de Aquino. Que él denomina, hermanos, teísmo clásico filosófico. El teísmo clásico filosófico, desde la perspectiva de él, dice, hermanos, que está influenciado por algunas filosofías paganas de Platón y Aristóteles. Y eso hace que se presente una doctrina errada, que, ojo, que lleva a negar que Dios, esta parte es importantísima, hermanos, ¿sí? Lleva a negar que Dios se puede relacionar personalmente con el hombre. Es decir, dice, hermanos, que si nosotros afirmamos el teísmo clásico filosófico y no el teísmo clásico bíblico, es muy probable que caigamos en el error desde la perspectiva de él, que cayó Tomás de Aquino, al negar que Dios puede relacionarse personalmente con nosotros. ¿Cómo es una relación personal, hermanos? Mis hermanos que están casados,
¿Todo lo hace el hombre? No, ¿verdad? ¿Todo lo hace la mujer? Casi, pero no, ¿verdad? Hay una relación entre el hombre y la mujer, hermanos, en que el hombre y la mujer tienen que interactuar, dar, hermanos, ceder. Hermanos, si nosotros llegamos con una flor a la casa de nuestra esposa y le damos esa flor y le decimos después del trabajo, hola mi amor, mira, te entrego esta flor. Ya miré la cara de las hermanas. ¿Sí? Pues lógicamente, hermanos, sí pasa eso. Con gusto hasta de un abrazo y beso, ¿verdad? Pero si llega con un genio, de esos que solamente mi hermano Alex no los tiene, todos los demás sí, ¿verdad? Llegamos con un genio, ¿cuál es la reacción? ¿Verdad que va a ser diferente la reacción? Va a ser una reacción no tan, no creo que lo reciban con una sonrisa, ¿no? Hay una reacción, hay un efecto de esa reacción. Eso es relacionarse, hermanos, ¿sí? Cuando alguien se relaciona, hermanos, es yo te doy algo, tú me das algo a cambio de eso. Eso es relacionarse, hermanos, ¿sí? Entonces, el pastor Jeffrey Johnson dice que tenemos que aprender a distinguir entre el teísmo clásico filosófico y el teísmo clásico bíblico, porque el teísmo clásico filosófico de Tomás de Aquino se lo adjudica a Tomás de Aquino, hermanos, lo cual desde ahí parte es un error, hermanos. Pero él se lo adjudica a Tomás de Aquino. ¿Sabe por qué se lo adjudica? Sumándole un poquito más a esto, ¿no? ¿Saben por qué le adjudica ese error a Tomás de Aquino, hermanos? El desarrollo filosófico de la Edad Media, hermanos, que inicia más o menos en el año 379, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV. La filosofía se desarrolló con el fundamento teológico. La filosofía se desarrolló bajo el fundamento teológico. Es decir, la Biblia fue el elemento principal del desarrollo filosófico durante la Edad Media. A veces decimos, hermanos, que en la Edad Media no hay desarrollo doctrinal, hermanos. Es una mentira, hermanos. Decimos, es la época de la oscuridad, hermanos. No, hermanos, hay muchísima luz. Hay hombres, hermanos, que escribieron cosas tremendas sobre doctrina en ese tiempo, hermanos. Pero lo entendemos mal, hermanos. Entonces, Jeffrey Johnson, hermanos, y ya me estoy yendo un poquito, pero aquí voy a ir finalizando porque les quiero dar algo antes de terminar, hermanos. Dijo, teísmo clásico, bíblico. Teísmo clásico, filosófico, no. No cometan el error de Aquino. Ese es un problema, hermano. Primero, hermanos, porque el teísmo clásico no lo podemos dividir entre teísmo clásico bíblico y teísmo clásico filosófico. Eso es una contradicción, hermanos. Porque quienes desarrollaron el teísmo clásico lo hicieron a través de postulados filosóficos. Y el teísmo clásico de Aquino no es contrario a la escritura. Y el teísmo clásico, hermanos, de la Edad Media no es contrario a la escritura. Aunque se presenta a través de ciertos argumentos filosóficos, no es contrario. Entonces, estamos hablando, hermanos, de un pastor, de un siervo, recomendable, pero que respecto a este tema, lo presenta de una forma rara. Entonces, por eso es que les invito a que tengamos mucho cuidado. ¿Sí? Hermanos, le voy a pedir a mi esposa, antes de terminar, que pase unas hojitas que les va a dar. Y vamos a cerrar la transmisión, hermanos, y vamos a continuar con las hojitas.